Bien, no es fácil, ni siquiera para nosotros los dermatólogos. Miren, hay más de 4.000 enfermedades diferentes. De hecho, con la epidemia que tenemos ahora, ya se ha descrito manifestaciones cutáneas en hasta un 20% de los pacientes con COVID. Entonces, es una enfermedad más que aparece. Esas estadísticas que están ahí es una estadística latinoamericana. Sin embargo, cuando uno habla con los estudiantes que hacen ruralito y regresan nuevamente conmigo, dicen que a veces la consulta dermatológica es hasta el 50% de lo que ellos hacen en todo el día. Y es entendible, ¿cierto? Porque primero que todo, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Lo vemos, todo el tiempo estamos viendo las lesiones. No es como las otras enfermedades que podemos tener ocultas y asintomáticas que no las vemos sino hasta que tengamos un síntoma o nos hagan un examen periódico. Entonces, eso es un motivo de consulta bastante importante. Mire, ¿quién en la vida alguna vez no tuvo una dermatitis por contacto? ¿A quién de nosotros no tuvo acné cuando era adolescente o los compañeros de ahora, los estudiantes? Verrugas, impétigo, tiñas, son motivos de consulta bastante comunes. Algo que hay que tener en cuenta es que esto genera una alta carga económica y ocupacional y lo que a veces se nos olvida. Está bien, sí, a los dermatólogos no se nos mueren los pacientes, la mayoría no se mueren, la mayoría son pacientes crónicos, pero esos pacientes tienen una alteración significativa en la calidad de vida. Los pacientes dermatológicos se suicidan más fácil, se deprimen más, y las afectaciones de la calidad de vida de un paciente con una psoriasis severa, una dermatitis atópica severa, son iguales o parecidos al de los pacientes con enfermedades renales terminales. Entonces, no echemos en saco roto todo eso. Piensen ustedes que un paciente con unas lesiones pruriginosas en todo el cuerpo, durante semanas, el paciente no tiene vida, no puede dormir, todo el tiempo está rascándose, está desesperado. Un paciente con psoriasis no consigue novia, no consigue pareja, nunca va a una piscina, nunca va a ir a una playa porque le da vergüenza, entonces atendamos eso. Como todo, pues empieza con una adecuada historia clínica, que sabemos pues la anamnesis, preguntamos dónde se empezó la enfermedad, qué tipo de lesiones tiene, cuánto tiempo, síntomas, pica, duele, sangra, qué cree él que lo agrava, qué cree él que lo desencadena. Todo eso es importante en la anamnesis, como lo hacemos pues para cualquier otro tipo de enfermedad. Nosotros siempre preguntamos antecedentes personales, bueno, la mayoría de nosotros, los dermatólogos clínicos, porque es que nosotros no somos cuerólogos, como les decía, la dermatología es una rama de la medicina interna. Entonces, preguntar si hay enfermedades cutáneas similares recientes o en la infancia. Por ejemplo, los pacientes atópicos tienen antecedentes de rinitis, asma, lo han tenido ellos o sus padres o sus hermanos. Síntomas recurrentes en otros sistemas, y ahí está la foto. Ese paciente lo que tiene en las piernas son esas placas eritematosas, inflamatorias, muy dolorosas, parecen contusiones. Eso se llama un eritema nudoso, y el eritema nudoso es una enfermedad reactiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando encontramos un eritema nudoso, sí o sí estamos obligados a descartar otras patologías. Por ejemplo, el paciente, el eritema nudoso que aparece en la presentación, tenía una tuberculosis pulmonar. Yo he diagnosticado de la ciudad de Pereira 2 pacientes que han llegado primero a mí y han tenido una tuberculosis. Comorbilidades, ¿cierto? Automedicación, etcétera. Siempre el cero ocupacional y social es muy importante, qué aficiones tiene el paciente, qué manipula, el comportamiento sexual, preguntarlo con cierto tacto, porque a veces los pacientes son muy pudorosos, el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, pues porque eso nos va a garantizar qué adherencia al tratamiento podamos tener o qué exacerbaciones, lugares de residencia habitual, si estamos sospechando leishmania, pacientes que vengan del Chocó, de los municipios aledaños de Risaralda, etcétera. La historia familiar. En dermatología hay un capítulo que se llama genodermatosis. ¿Qué es eso? Son enfermedades genéticas por mutaciones espontáneas o heredadas que tienen manifestaciones en la piel. Ahí hay 2 ejemplos en las imágenes. El de la izquierda, la cara que vemos de este joven, mira que tiene una cantidad de pápulas múltiples que se llaman fibromas, angiofibromas, perdón. Son pacientes que, este es un caso de una esclerosis tuberosa, son pacientes que convulsionan, que tienen retardo mental, malformaciones en su piel, etcétera. Y este que es el más conocido, de pronto aquí no se ve muy bien las manchas de café con leche, pero esto es una neurofibromatosis tipo 1, que saber que estos pacientes también tienen compromiso otros órganos. La piel, al tener un origen ectodérmico, siempre que encontremos un trastorno genético en ella, mirar huesos, mirar oftalmología, mirar el sistema nervioso central, porque se comparten manifestaciones entre esas por el origen embriológico. El componente hereditario, 2 padres con psoriasis pueden hasta en un 45% condicionar que sus hijos tengan psoriasis, vitiligo 10%, atópica 10%,
30. Cuando sospechamos, por ejemplo, muchas veces uno ve que llegan pacientes remitidos y tratados como escabiosis durante meses y semanas. Y uno le pregunta, venga, ¿y en su casa quién más tiene lo mismo? Nadie. Y vive con 8 personas. Entonces, es muy raro que una escabiosis le dé a un solo persona de la casa, apenas que viviera sola, ¿verdad? Yo siempre les hago el tip, y eso es lo que quiero que aprendan cositas de mí, que sirvan para la vida. Cuando tenemos un lactante con escabiosis, ¿dónde buscaríamos las lesiones de la mamá? Pues en las mamas o en el abdomen, ¿verdad? Como es un niño pequeño y lo mantiene cargado con su madre, entonces uno le dice, mamá, muéstrame su abdomen, muéstrame las mamas, y ahí vamos a encontrar lesiones si estamos sospechando escabiosis. Otro tip para escabiosis en lactantes es que tengan lesiones ampollosas palmoplantares. Como la piel en estos niños es tan delgada, todavía tan inmadura, es el único momento de la vida donde pueden haber lesiones ahí. Ya en adultos y niños grandes es muy raro pues que el Sarcoptes nos penetre las palmas y las plantas. Medicamentos, los IECA son unos inductores de urticarias por excelencia. De hecho, siempre cuando un paciente llega con urticaria clásica, en el algoritmo de preguntas es preguntarle si toma IECAS o no. Los AINE, los anticonvulsivantes aromáticos, recuerde que son un grupo de anticonvulsivantes, fenobarbital, fenitoína, lamotrigina. A veces cuando hace alergia a uno, lo puede hacer a los demás, así como los AINES por ejemplo, los betalactámicos. Entonces siempre tenerlos en cuenta que son un grupo. Los pacientes muchas veces echan en saco roto lo que compran de la tienda naturista o las hierbitas caseras. Entonces siempre indaguemos esa parte. ¿Usted qué toma? No, yo no tomo nada. Yo no tomo nada. ¿Medicamentos? No. Pero entonces, como indaguemos siempre por los multivitamínicos, por los medicamentos que compraron la naturista, por la hierba que se aplican en las heridas. Yo he tenido pacientes que toman zarzaparrilla de tienda naturista que han hecho vasculitis. Entonces, mire cómo de ese tamaño es la cosa. También preguntar por qué rutina tienen los pacientes, ¿cierto? A veces los pacientes tienen unas rutinas de usar cargas muy oleosas de cremas en su rostro, y esa es la causa, por ejemplo, de un acné que aparezca tardíamente. Tratamientos capilares, las queratinas famosas que tengan formol, pues tumban el pelo también de forma transitoria. Todo eso hay que interrogarlo. Bueno, ya esta segunda parte es como ya entrar en sí en la semiología, el describir las lesiones. Entonces, recordar que hay lesiones cutáneas primarias y secundarias. Pues como su nombre lo indica, la primaria es la que aparece sobre piel sana, que no ha sido modificada ni por el rascado ni por tratamientos previos. Y la secundaria, pues es la evolución de la primaria, ¿verdad? Entonces, estas son las primarias. La primera que vamos a ver es la mácula. Mácula, como su nombre lo dice, es una mancha. O sea, no tiene ningún tipo de relieve. Es totalmente un cambio de color solamente. Mire que pueden tener origen epidérmico, dérmico, pigmentario, vascular. Pues por eso hay de diferentes colores. Son las máculas. Máculas son manchas. Cuando tengamos la duda de que esa mácula tenga o no relieve, lo que hace uno es pasar la mano con los ojos cerrados sobre esa lesión y mirar si tocamos algún cambio de superficie. Bueno, seguimos con las elevadas. Pápula y nódulo son hemisferios. Es como cortar una esfera, y entonces pápula es pequeño, nódulo es grande. Las pápulas, generalmente, hay dos escuelas en el mundo. Una pone como un límite de diferenciación, 5 milímetros, la otra pone 10. Yo les enseño que el límite es 5 milímetros, o sea, pápula pequeño, nódulo grande. Evitemos términos como micropápulas, micropústulas, microvesículas. Esos términos son para usar cuando los vemos en el microscopio. Pero si vemos una pápula muy chiquita, pues colocamos una pápula diminuta. Pero evitemos esos términos de micropápulas. Bueno, otra lesión elevada es la placa. La placa, ¿qué tiene de diferencia? Que es una meseta. Miren que los bordes no son abruptos, sino que los bordes se van perdiendo de forma gradual, como estamos buscando aplanar nuestra curva epidemiológica en todo el planeta. Entonces, es una meseta. Es una lesión elevada, pero más plana, no tan hemisférica. Viene las lesiones con contenido ya líquido. Vesícula es una lesión pequeña, y ampolla es una lesión grande. Ampolla o flictena, vesícula pequeño, ampolla grande.
Mire que las vesículas y las ampollas pueden tener un techo diferente. Mire, las que se forman intraepidérmicas son estas, y esta es subepidérmica. ¿Eso de qué servirá? Sirve mucho, porque cuando un paciente consulta con lesiones ampollosas, y si las ampollas son flácidas, es porque seguramente se originaron aquí, tienen un techo muy pequeño, pero cuando la ampolla es tensa, es porque tiene un origen subepidérmico. El ejemplo más claro de una ampolla tensa es la ampolla con fricción, ¿cierto? Nos pusimos un zapato apretado, hicimos la ampolla. Eso ayuda mucho cuando hablamos de enfermedades ampollosas, saber qué tan dura es el techo de la ampolla. Pústula es una lesión de contenido purulento. Ojo que pústula no es sinónimo de infección. Hay pústulas estériles, las hacen los pacientes con varicela, con pacientes con herpes labial, herpes genital, y la hacen los pacientes con psoriasis, entre otras. Entonces, ojo que no siempre pústula es sinónimo de infección. Esta otra lesión de acá abajo es el abón o roncha. El abón, como la imagen lo muestra, es simplemente un edema de la dermis. Es por eso que la ampolla por definición, perdón, la roncha o abón por definición, es una lesión que cuando se resuelve no tiene por qué dejar ningún cambio, ¿cierto? Ni cambio de color, ni escamación. A veces deja cambios porque nos rascamos y nos hicimos una escoriación, o a veces deja cambios porque la modificamos por el rascado, equimosis incluso. Entonces, abón es una lesión por definición evanescente. Eso ayuda mucho cuando hacemos diagnóstico de urticaria. El paciente a veces no sabe precisarle a uno cuánto dura una roncha. Uno le dice, venga, la roncha que le salió aquí en la mano, esta roncha de aquí a la tarde está, no doctor, esa ya se me quita, pero al lado tengo otra. Y ustedes miren que la piel no deja ninguna lesión residual. ¿Eso de qué servirá? Sirve mucho porque hay una enfermedad que se llama la vasculitis urticariana, que las ronchas duran más de 24 horas y siempre, sí o sí, dejan lesión residual. Esto ha sido pregunta, muchachos, de residencia, colegas, en varias instituciones del país para ingreso a residencia. Bueno, entrando a las secundarias, tenemos la escama. Algunos libros ponen la escama como lesión primaria, pero la escama sencillamente es un acúmulo de queratinocitos que se agolparon en la parte superficial de la epidermis y forman ese aspecto como reseco. El ejemplo más clásico es pues la caspa, ¿verdad? Esas son escamas. Y la costra es cuando un contenido líquido, llámese pus, llámese sangre, se seca sobre la piel. Entonces, por eso hay costras hemáticas, hay costras purulentas, costras serohemáticas, etcétera, etcétera. Y aquí empezamos a hablar de las que tienen soluciones de continuidad. Una es la fisura. La fisura sencillamente es una lesión lineal. Cuando se forman en palmas y plantas son tremendamente sintomáticas, dolorosas. Y un tip que nos enseñan en residencia, se los enseño a ustedes también, es que cuando les consulten por una fisura, la forma fácil de resolverla, porque el paciente es una ama de casa que dice que no puede caminar, pero que igual le toca hacer el oficio, cocinarle al marido, a los hijos, y doctor, ¿y yo qué hago? Esto me duele mucho, hágame algo. Entonces, ¿cuál es el tip para resolver la fisura? Primero, un poquito de vaselina en el fondo, limpiar bien la piel después de aplicar la vaselina, afrontamos la piel con nuestros dedos y le ponemos encima una gotica de pegadito, de pegaloca que llaman. 3 segundos esperamos, la paciente le quitaron la fisura, en 3 segundos. Bueno, otras lesiones que son por pérdida de solución de continuidad, tenemos estos son sinónimos, erosión, exulceración o escoriación son sinónimos, también hablan de desfacelación, son sinónimos, y aquí lo que está diciendo es que hay una pérdida de epidermis, solamente se perdió la epidermis. Entonces, también por definición, estas lesiones nunca dejan cicatriz, usualmente no lo hacen. Bueno, porque la epidermis se regenera y parte sin novedad. Cuando la solución de continuidad es más profunda y abarca la dermis, sí ya hablamos de úlcera, y las úlceras sí o sí sanan con cicatriz. Otra lesión es el quiste. El quiste es una lesión pues, que cuando la tocamos vemos que tiene unos bordes definidos. Sabemos que cuando la tocamos hay una sensación como de renitencia, se llama. Renitencia es la sensación que tenemos, por ejemplo, cuando palpamos una ascitis, y nos dice que hay un contenido líquido o semilíquido. ¿De acuerdo? Ese es el quiste. Cicatriz, pues es
Muy fácil recordar cicatriz, todos debemos tener, aunque sea una por ahí. Atrofia, cuando las lesiones pues quedan deprimidas. Y esta otra final es la liquenificación. La liquenificación es cuando nos hemos rascado tanto, la piel en respuesta se va a engrosar más, al engrosarse más va a picar más y se vuelve un círculo vicioso. Mire que la piel se pone hiperlineal y cambia el color, se pone como un poquito oscuro, ¿sabes? Se ponen claras. Es el estadio crónico de cualquier fase eczematosa. Todo lo que nos rascamos, rascamos, rascamos comúnmente produce esto. A veces parece estúpido, yo qué sé, pero al paciente siempre hay que decirle, por favor, no se rasque, ¿cierto? En lo posible no rascarse. La rasquiña es un deseo imperioso, pero el rascarse, la gente lo que hace es conseguirse cepillos de ropa, peinetas, tuzas de maíz para rascarse. Piensan que entre más se rasque, más se van a aliviar, y lo que hacen es empeorar. Entonces, en lo posible, evitar rascarse. Esto es algo que suena como muy lógico, pero hay que decírselo al paciente. Entonces, en ese orden de ideas, pues el examen físico de un paciente dermatológico requiere una adecuada iluminación, con la mayor cantidad de piel posible. Ustedes, los que rotan conmigo, se dan cuenta que casi todos los pacientes al menos les hago quitar la camisa, obviamente, como les digo, respetando el pudor de cada paciente. A veces hay pacientes que se los quitarles toda su ropa. Recordar, como ven en las imágenes, que las mucosas y las uñas y el pelo hacen parte de la piel y también debemos echarle una miradita. Siempre mirar, hombre, ¿esto a qué se me parece? Esto es como lineal, esto es redondo, esto es irregular. ¿Dónde está distribuido? Ve, mira que solamente están en partes distales. Mira que eso se parece a un círculo. Bueno, todo eso hay que tratar de mirarlo y registrarlo. Ayudarse, o sea, dermatólogo que no cargue regla, pues yo creo que está mal. Pues siempre hay que medir, o sea, siempre como nosotros ante la justicia somos peritos. Y recuerden que las historias clínicas son documentos legales que van a quedar durante mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros midamos una lesión, debemos decir cuánto mide. No decir aproximadamente, no, porque es que para eso tenemos una regla. O sea, ya si la lesión es una lesión muy difusa, una lesión profunda por ahí en el abdomen, uno dice, hombre, más o menos. Pero colocar la precisión. Somos científicos, registramos lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Nos ayudamos con lupas, etcétera. Hay muchos instrumentos que nos ayudan. Y siempre yo les digo a los estudiantes, coloque los apellidos a la lesión, coloque los apellidos. Entonces, por ejemplo, es una pápula pequeña, de forma redonda, de bordes mal definidos, localizada en las extremidades inferiores. Puede ser hipercrómica o hiperpigmentada, eucrómica o normocrómica o color piel, hipocrómica o hipopigmentada y acrómico. Acrómico es como el fondo de la diapositiva, blanco, del vitiligo. Consistencia, esto es blando, esto es duro. Entonces, colocar así. O sea, es como colocarle 5 apellidos a lo que estoy escribiendo. Esta mácula es irregular, mal definida, hipocrómica, todos por ahí 5 adjetivos que vaya para cada lesión. Suena como un poquito engorroso, pero cuando uno hace una historia clínica bien hecha, además de que lo libra de muchas cosas en la vida, habla bien de uno, ¿verdad? Como que, hombre, este sí pasó por la escuela, este le gustó lo que estudió, escribió bien el examen físico. Obviamente tenemos limitaciones de que no nos acordamos, las cosas se van a olvidar, pero en lo posible, lo que mejor podamos describir nos va a ayudar mucho. Miren, morfología, un paciente con placa solamente en zonas sacrales. La distribución es una lesión única, es una lesión difusa, es una lesión simétrica o asimétrica, es solamente periférica o acral, central. Como en la imagen vemos acá una psoriasis, compromiso extensor, prototípica de la psoriasis, compromiso flexor, prototípico la dermatitis atópica. Eso ayuda mucho. Entonces, miremos al paciente como en un contexto. Y eso ayuda mucho a que uno vaya ganando herramientas para hacer los diagnósticos finales. Están salas expuestas al sol o no, están partes cubiertas, todo eso es muy útil para uno llegar a un diagnóstico. Y en dermatología existe algo que es lo que está en la imagen, que se llama el diagnóstico topográfico. Resulta cuando el paciente va a nuestra consulta y él empieza a decir, doctor, es que vengo por algo que me sale en la espalda, uno ya dice, ah, bueno, este trae un nebus, este trae un... Entonces ya uno empieza como a encasillarlo. Obviamente esto es una guía, no es algo pues
que sea estricto, pero ayuda mucho, ayuda mucho. Para gente que cuando uno le está mostrando la zona, uno ya debe sospechar las lesiones que están ahí descritas. No me voy a detener en cada una, aunque sería bastante engorroso. Ahí el cuadro lo tienen para que lo guarden y lo utilicen cuando sí lo requieran. Y finalmente uno describe qué patrón de configuración tiene. Ahí traigo 7, puede que haya muchos más en la literatura, y esto ayuda mucho. ¿Por qué? Cuando usted ve que vio lesiones anulares, usted se mete a Google y coloca diagnóstico diferencial, lesiones anulares en dermatología. Es más, en el UpToDate hay capítulos que dice abordaje de lesiones anulares, abordaje de lesiones pustulosas, abordaje de lesiones ampollosas. Entonces, sí ven que lo importante que es describir. Estamos en el pueblo remoto, no hay dermatólogo, estamos con la pandemia, no nos podemos mover. ¿Qué hago? En la noche voy y estudio. Todos, no, nadie se la sabe todo esto. Entonces, uno al paciente le dice, te voy a pedir unos exámenes, voy a estudiar, voy a preguntar, voy a ver qué hago, y eso ayuda mucho. Entonces, vamos a ver estas con imágenes. Lineales, miren, prototípica, las estrías de distensión, en esa zona son muy comunes, sobre todo en adolescentes hombres, cuando el tronco crece, son muy comunes. En las mujeres son más en mamas, glúteos, o el aumento de volumen. Esta imagen de aquí es una psoriasis lineal, bastante rara, he visto una en mi vida. Esto es una roncha producida por la fricción, se llama un dermografismo, y esto es un nevus epidérmico verrucoso. Miren que nevus, no solamente los nevus son los melanocíticos o lunares, sino que nevus hay de muchas clases, variedades. Nevus melanocíticos, nevus epidérmico, perdón, verrucoso lineal. Miren que tiene una forma de línea como el nombre lo indica. Vamos a lesiones anulares. Y para que tengamos en consideración todo lo que sea un anillo y que descaspe no son hongos. Ojo, porque no todo puede ser hongos. Los hongos son comunes, pero tampoco pues como para que todo lo que llegue al consultorio salga con fluconazol y clotrimazol. Mire, este de acá arriba son lesiones anulares, a veces no son completos, son arciformes como un arco, pero mire que no tiene ningún cambio epidérmico, eso no es caspa ni nada, se llama granuloma anular, no es ningún hongo. Esta lesión de acá es un anillito, y si ustedes ven en detalle, miran que esta escama que tiene el anillo se encuentra dentro del anillo, contrario con esta, que la escama se encuentra afuera del anillo. Eso se llama advancing scale o trending scale. La va produciendo, la va dejando, la escama. ¿Para qué servirá eso? Porque esto de aquí es una pitiriasis rosada y esto de acá sí es una tiña. Entonces, esas cositas, esos detalles, y uno cuánto se demora haciendo esa distinción, se demora segundos. Acercarme a la lesión, mirarla, ya, me ayuda mucho. Más lesiones anulares, miren, esta acá arriba es una porokeratosis, esto es un líquen plano anular, es otra tiña, lupus cutáneo subagudo, dermatosis ampollosa en la infancia. Pasemos a las numulares o discoides. Recuerden que numular viene de la palabra numismática, que la numismática es el arte de coleccionar monedas. Son lesiones que parecen monedas. Acá está lleno todo el círculo, ¿verdad? Estos dos pacientes tienen eczema numular, una psoriasis, miren. Esta es una pitiriasis alba, comúnmente llamado paños, y esto no es otra cosa que una manifestación de dermatitis atópica en una piel pigmentada. Esto no es un hongo. Mire que no tiene ahí ninguna escama, ni vemos pústulas, ni bordes activos, nada. Unas máculas hipocrómicas, dermatitis atópica. Esta es una fase final de un eritema infeccioso. Entonces, mire que son reticuladas, parecen redes. Esta es una metástasis a piel de mama que ya está haciendo compromiso linfangítico, extensión a mama, la piel de cáncer de mama. Y estas son las livedos reticulares. Se produce pues por el enlentecimiento de la circulación venosa, sobre todo en zonas de dependencia, miembros inferiores. Estas son lesiones agrupadas, por ejemplo, esta es muy común en molusco contagioso, en niños. Esta es una verruga plantar, esto es un herpes zóster, y esto es una dermatitis herpetiforme. Y aquí les voy a dar otro tipcito. Cuando uno le llega a un paciente por una lesión en plantar,
que el paciente la puede llamar como se le antoje, como ojo de pescado, como lo que quiera, clavo, lo que quiera. Lo que tenemos que hacer nosotros como médicos es saber si es una verruga o si es un callo. Los callos, valga la cuñita, no se operan y los callos es una presión que se está produciendo sobre una zona y eso lo maneja el fisiatra o el ortopedista. Con férulas, con cirugías, pero los callos no se operan. Tengo que corregir esa presión que está mal para que el callo no se deforme. Ya está. Porque a veces llegamos a los municipios y nos dicen, ya llegó el señor del callo que lo operan cada 3 meses. Ojo con eso, porque es que si ustedes cortan y hacen cortes ahí, van a generar más callos, más cicatriz, más callo. Las verrugas, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Mire que estos que vemos acá son las huellas digitales, ¿verdad? Viene aquí la huella digital o dermatoglifo. Y la huella digital es interrumpida por la verruga. En el callo no la interrumpe tanto o la puede borrar parcialmente, pero ¿qué tiene además una verruga cuando tenemos duda? Que la verruga tiene estos punticos negros, que son capilares trombosados. Entonces, eso ayuda mucho. A veces, si no alcanzamos a ver bien porque tiene una capa muy gruesa, con un bisturí 15 podemos hacer un raspadito tangencial y nos damos cuenta. La verruga plantar se trata, pues, como se debe tratar, y el callo, pues, sí se remite al especialista en ese asunto. Y estas últimas, me perdonan ahí pues el anglicismo, se llaman tarjetoides o lesiones en diana o lesiones en tiro al blanco. Si le ponemos imaginación, aquí vemos que esto tiene por ahí unos 3 o 4 tonos diferentes. Estas lesiones son casi que prototípicas de una condición que es el eritema multiforme, en este caso, y cuando el compromiso es mucho más difuso y compromete mucosas asociado a medicamentos, casi siempre, está el Steven Johnson, como el caso de este hombro que vemos acá, Steven Johnson, y su variedad más letal y dramática, que es la necrolisis epidérmica tóxica. Son enfermedades de un mismo espectro. Esta es más de origen infeccioso y esta es más de origen medicamentoso. Pero miren que si uno le pone imaginación, hace el diagnóstico. Ve las imágenes como en tiro al blanco. Serpiginosa, esta imagen es muy característica, pues uno ve como si tuviera una culebrita ya adentro dando vueltas, y sí, es una larva de una uncinaria que pues este trayecto lo hace en un mamífero pequeño, llegó a un ser humano y se pierde, porque no tiene pues como el mapa genético para seguirlo, y además el estrato córneo es más grueso. Esto es muy común cuando caminamos descalzos o nos acostamos, tomamos el sol en playas de río o playas de mar, donde haya mucho contacto con perritos callejeros que hagan deposiciones ahí. Típicamente el paciente en donde se hizo contacto con la arena, ahí le entra la larva. Larva migrans cutánea se llama esto. Vamos a hacer unos casos clínicos. El que quiera participa. Son muy poquitos. ¿Qué lesión dermatológica es esto? Lesión, no estoy diciendo diagnóstico, la lesión. Mácula. Correcto. ¿Qué color? Hipopigmentada. Apigmentada. Eso, apigmentada o acrómica. Sí, la vemos que son máculas irregulares, relativamente grandes, ¿cierto? Que son bilaterales, superficies extensoras de miembros inferiores, de rodillas. ¿Qué diagnóstico es? Pitiriasis alba. No, acuérdate que lo blanco es que... Vitiligo. Vitiligo, correcto. Vitiligo. ¿Qué diferencia las manchas del vitiligo y las manchas del albinismo? Son idénticas. Obviamente, pues, el albino está todo blanco, está su iris, en algunos casos, en el vitiligo no. Pero fisiopatológicamente, ¿qué no tiene el paciente con vitiligo y de qué carece el paciente con albinismo? Melatonina. El albino tiene incapacidad para formar la melanina, porque no tiene deficiencia de tirosina quinasa. Bueno, él tiene todos sus melanocitos, pero no tiene nada de melanina porque no tiene forma de producirla. En cambio, el paciente con vitiligo lo que no tiene aquí son melanocitos. Recuerden que el vitiligo es una enfermedad autoinmune. Los linfocitos citotóxicos vienen aquí, pelean con el melanocito y se lo desaparecen de aquí. Y esta,
¿Qué lesión dermatológica será? Primaria. Sí, pero ¿cuál? Mácula. Correcto. Una más. Mental. Es hipercrómica, irregular, relativamente definida, en la medida de cúmulo de una mujer de edad media. ¿Saben cómo se llama eso? Melasma. Melasma, correcto. Bastante difícil de tratarlo. Crónico. ¿Y estas son qué? ¿Qué lesión dermatológica hay? Hay dos lesiones. Descamativa. Sí, pero ¿qué? Antes de descamativa, ¿qué le pondrías? Secundaria. Una liquenificación. Son placas, ¿verdad? Placas. Son placas eritematosas, mí las vemos eritematosas, con una escama plateada, adherida, irregulares, mal definidas, infiltradas, simétricas en rodillas de esta persona. ¿Qué diagnóstico? Psoriasis. Correcto, una psoriasis vulgar. Recuerde que en dermatología lo que se refiere a vulgar es sinónimo de común. Por eso hay acné vulgar, psoriasis vulgar, pénfigo vulgar, psoriasis. ¿Y esta qué lesión dermatológica es? ¿Es elevada? Es una pápula. Sí, Es, podría. Si mide es más un de nódulo, es 5 un nódulo. milímetros, ¿sería qué? Nódulo. Nódulo. Es un nódulito. Y mire que es áspero, color piel, pero si alcanzamos a ver, aquí tiene unos punticos negros. ¿Qué tendrá su paciente? ¿Qué diagnóstico? Una verruga Una vulgar. verruga. Correcto, verruga vulgar. Verruga. Y bueno que llegamos a este punto también, mire, las verrugas, sobre todo en niños pequeños, inmunocompetentes, asintomáticos, no nos pongamos de héroes a tratar esto. Las verrugas, por definición, y el molusco contagioso es autolimitado. La primera opción de manejo es no hacer nada. A veces también ganamos fama por las cosas que dejamos de hacer. Muchas veces llegan ustedes a trabajar a una EPS y le dicen, doctor, es que esta semana le vamos a poner unos procedimientos. Le cuentan a uno que el niño lo chuzaron, lo cogieron entre tres para poderlo chuzar, le quemaron la verruga, le hicieron un hueco tremendo, una cicatriz para toda su vida, y la verruga vuelve y sale. La verruga no tiene ningún tratamiento efectivo. Los virus, mire lo que nos está mostrando la historia del mundo hoy. Los virus o los prevenimos con vacunas o esperamos a que pase. Pero no hay antivirales 100% efectivos, no existen. O sea que las verrugas nos pongamos de héroes a tratarlas porque a veces generamos es una cicatriz o varias cicatrices, ¿no? Entonces, autolimitado. ¿Y estas qué son? Son más pequeñas, entonces ¿son qué? Pápulas. ¿Qué tienen en el centro? Pápulas con... Vesículas. No, son pápulas, sí, pasa que sí, son brillantes, por eso te confundes, porque son muy brillantes, es verdad. Pero mire que en el centro, un puntito blanco, ¿sí no ven? Mire que acá hay un puntico blanco, mire, un puntico blanco acá, aquí acá, y además, lo llaman pápulas umbilicadas, porque parece que tiene un ombligo, tiene una depresión central y un taponcito ahí blanco. ¿Qué diagnóstico tiene esta niña? Molusco contagioso. Correcto. Sí, molusco contagioso. Súper, autolimitado también, ¿de acuerdo? ¿Y estas qué son? ¿Qué lesión dermatológica es? Una dermatitis. ¿Correcto? Es un Pero, abón. Es un abón. no, son placas, Placas. La dermatitis en región flexora. y que son escoriadas, son mal definidas, irregulares. En ¿Qué región tiene? flexora. ¿Dermatitis qué? Dermatitis Atópica. Correcto. Recuerden que el compromiso flexural en niños escolares y en adolescentes está allí, en los pliegues, en las flexuras. ¿Y esto es qué? Eso es durito. Nódulo. Correcto, esto es un nódulo subcutáneo o subepidérmico, diría yo, relativamente definido, como que tuviera una capsulita. Entonces, si tiene como esa configuración, ¿qué le pondríamos? ¿Es un qué? Un Quiste, correcto. Quiste sebáceo. ¿Qué quiste es ese? Muy común en la espalda, en la cara, una secuela de acné.
¿Quiste qué? Epidérmico. Correcto. Exacto, porque mal llamado sebáceo, ¿no? Eso no tiene sebo, eso tiene Ah, queratina. Tiene queratina. Y es un quiste epidérmico. Muy bien. Y esta pues es una placa, ¿cierto? Eritematosa, exulcerada, relativamente definida, pues es muy fácil, es una quemadura, una ampolla que se rompió y que nos dejó ya esa placa expuesta ahí, expulserada. Que pérdida solamente de epidermis hasta lo que uno ve. ¿Y este qué tiene? Este tiene varias. Rosáceo. Exacto, porque tiene, ¿qué tiene? ¿Qué lesiones Ajá. dermatológicas? Mire que tiene Pústulas. pápulas, tiene pústulas, tiene hasta algunos nódulos, ¿no? Mire que son eritematosos. Y si uno se adorna, coloca que son de origen folicular en un paciente que no tiene comedones y están sobre todo en la región centrofacial. ¿Qué diagnóstico dijeron? Una rosácea. Rosáceo. Correcto, rosácea. Recuerden que la diferencia entre rosácea y acné, clínicamente, es que estos pacientes no tienen comedones. No tienen comedones. Y sobre todo aparecen en una edad un poquito más avanzadita. ¿Estas qué son? El contenido líquido. Pústulas. Vesículas, de pronto esta ya está ampollitas, está grande. Vesículas. Tiene que estar sobre una placa eritematosa Herpes. y tiene un trayecto dermatómico. ¿Qué diagnóstico? Herpes. Correcto. Bueno, ¿qué comentarios, preguntas, aportes? Bienvenidos. ¿Qué quieren que repita? A veces hablo muy rápido y entonces no sé qué. Los escucho. Estuvo muy bien. No sé si alguien le pregunta. Doc, yo sí tengo una pregunta. Claro. Adelante. Hola, ¿escuchan? Yo tengo una pregunta en cuanto al tratamiento de pacientes que tienen accesos que son repetitivos y grandes y que son molestos, y digámoslo así, reciben un tratamiento antibiótico durante apenas 7 días y vuelven a tener otra vez este tipo de accesos. ¿Cuál sería como el tratamiento más apropiado? Sí, es muy chévere la pregunta. Ese diagnóstico se llama una forunculosis recurrente. Pero ojo que tenemos que diferenciarlo de la hidradenitis supurativa. Si las lesiones son solamente en pliegues, en axilas, en ingle, glúteos, regiones mamarias, submamarias, y que vemos que además de que tenga esos nódulos supurativos recurrentes, tenga ya como cicatrices, fístulas o trayectos fistulosos mejor, eso es una hidradenitis. El tratamiento pues es un tratamiento completamente diferente. Pero si el paciente el absceso le sale en una rodilla, después en la nalga, después en un cachete, eso se llama forunculosis recurrente. Siempre que tratemos una forunculosis recurrente debemos hacer lo siguiente. Primero, hay que mandarle un antibiótico contra Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Como cuál? Como la doxiciclina, clindamicina o trimetoprim. Bueno, 10 días. ¿Qué pasa? Que ese paciente está colonizado. El paciente hay que descolonizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que decirle que debe cambiar de peineta o cepillo de pelo, botarlo, nuevo cepillo de dientes, y el cepillo de dientes de aquí en adelante ojalá que lo tenga en el cubierto, no dejarlo expuesto en el sanitario porque pues ahí se contamina por materia fecal, creamos lo que no, pero pasa. El paciente debe andar con un gel antibacterial tan escaso en estos momentos todo el tiempo, así como si estuviera en pandemia, por lo menos un mes. El paciente debe estar limpiando las superficies de su casa con algún tipo de alcohol. Debe usar durante un mes un jabón antibacterial cualquiera. Debe usar Listerine o cualquier de estos enjuagues que tengan antibacterial un mes también completo. Y también debe todo la higiene personal cercano, por ejemplo, un jabón de barra que lleve en la ducha 20 días, cambiar eso. Las máquinas de afeitar que reutilizamos nuevos, porque todos los objetos están contaminados con el estafilo, entonces se está reinfectando. Y la otra es que use un tópico, mupirocina idealmente. Mupirocina es un antibiótico tópico que viene en ungüento al 2% y el cual se debe aplicar
también durante un mes. ¿Dónde se lo aplica? Donde haya pliegues, detrás de las orejas, la nariz, adentro, en el vestíbulo, hasta donde le entra uno el dedito y en la ventana. Ese es el sitio más común de transferencia de Staphylococcus aureus. Seguimos bajando las axilas, los pliegues submamarios e intermamarios, el ombligo, las ingles, el pliegue interglúteo y los espacios interdigitales. Eso lo hace 2 veces al día durante un mes, porque ahí es donde se esconde el bicho. Esa es muy buena pregunta, y claro, a veces los pacientes lo que hacen es que van de médico en médico y cada vez están peor. Y también preguntar por los contactos, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un niño chiquito el que le está haciendo eso, hay que tratar a la mamá también. Porque a veces son varios en la casa que están contaminados. Muy buena pregunta. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doctor, nos preguntan por acá por el interno. Sí, La cuéntame. Carolina Méndez. Doctor, ¿podría por favor profundizar la evolución que tiene el granuloma anular? El granuloma anular generalmente empieza como una papulita muy pequeña, brillante, dérmica, y va haciendo esa extensión como centrífuga. Son lesiones que aparecen en cualquier parte del cuerpo, aunque es muy raro que aparezcan en la cara, sobre todo tronco y extremidades. Generalmente son episodios únicos y de lesiones poquitas. Casi la mayoría son autolimitados, aunque hay variedades muy generalizadas, bastante difíciles de manejar, y dicen que el granuloma anular es tal vez la enfermedad dermatológica que se cura con la biopsia. Es curioso, pero uno toma la biopsia y cuando el paciente regresa, se le ha desaparecido en la mayor parte de los casos. Tratamiento es con corticoides tópicos o infiltrados, pero es a veces un poquito tedioso tratarlo. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta acá por el interno. ¿Vale? Pregunta nuestra médica interna de pregrado, la doctora Jennifer Grajales. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tan común es la regresión en un nevus? Esa es buenísima. Los nevus se forman porque hay células que quedaron varadas en el desarrollo embriogénico, esa es la teoría, es una teoría. Entonces, al quedarse varadas, no llegaron donde deben de haber llegado y proliferan y producen los nevus melanocíticos, ¿no? Recuerda que hay nevus melanocíticos adquiridos y los congénitos. Generalmente aparecen en la adolescencia, algunos en la infancia, y tenemos nevus hasta que tengamos 30 a 40 años de novo. Ojo, nevus que aparezca después de esa edad, o no es un nevus o es un melanoma. Entonces, ojo con eso, nevus hacemos hasta los 40 años más o menos. ¿El número importa? Sí, el número importa. Ay, que es que yo en mi casa todos somos lunarejos. El ser lunarejo, tener más de 50 nevus, le da un factor de riesgo adicional para padecer melanoma. De hecho, esos pacientes con tantos nevus, existen unos aparatos en el mundo que los hacen como un software, como una inteligencia artificial para hacerle seguimiento. En la liga ya disponemos de ese recurso, porque a veces uno como clínico se quita la camisa y uno ve por ahí 100, tú dices, venga, ¿cuál es el raro acá? Bueno, entonces hay un aparato que ayuda para eso y es un recurso que está en el POS, se llama el mapeo corporal total. Bueno, siguiendo con esa orden de ideas, los nevus pueden ser de 3 tipos. De unión, es cuando es una peca solamente, compuesto, cuando tiene parte de mácula y está elevado, y el intradérmico, que es el nevus, el lunar que ya vemos carnudo, grandecito en cara, espalda. Ellos pueden, ese tránsito lo hacen en el transcurso de la vida. El paciente le dice, no, es que doctor, este lunar cuando me apareció hace 5 años era una mancha, y poco a poco cada día lo veo un poquito más grande. Si la evolución ha sido gradual, eso es lo usual. ¿Qué pasa con los nevus cuando llegamos cuando somos mayores, 40, 50, los nevus empiezan a perder el color, a perderlo, se vuelven color piel la mayoría, y cuando uno está anciano, se pueden desaparecer algunos. Eso es algo que sí, pero en una persona mayor. No sé si ahí está respondida tu pregunta. Bueno, doctor. Damos continuidad a las preguntas, mientras que la doctora Jennifer Grajales nos corrobora por el interno si quedó clara la respuesta a su pregunta. Por ahí,
Adelante, doctor, tranquilo. Por ahí vi un mensaje que decía que cómo tratar las verrugas con crioterapia. Mire, vuelvo y le repito, las verrugas no tienen ningún tratamiento que sea 100% efectivo. Así se vaya a la clínica más prestigiosa de Londres, le van a hacer lo mismo que le hacemos aquí en Pereira, porque no tienen tratamiento 100% efectivo. De hecho, los países industrializados no las tratan. Yo tengo mucho paciente que llega de Estados Unidos, de Europa, y dice que nunca me han hecho nada, doctora, es que a mí nunca me han hecho nada. Yo, es que no se tiene que hacer nada. No es que porque estemos en un país tercermundista o en vía de desarrollo, no los tratemos. Es la premisa general. ¿Cuándo tratarlos? Uno, el paciente busque, ¿no? Por ejemplo, es un paciente diga, doctor, pues que yo soy un abogado y voy a una audiencia y me ven con esta verruga en el dedo, la gente me mira feo, no me da la mano, pues obviamente hay que atenderlo. Cuando el paciente se está llenando y está desesperado, pues hay que atender esa parte, y cuando es un paciente inmunosuprimido o que tenga algún problema de base, hay que tratarla sí o sí. Pero, como les digo, sobre todo en niños pequeños que les vamos a generar un dolor o que tenemos que recurrir a una anestesiología, pues es mejor evitarlo. ¿Y qué es lo primero que uno debe hacer? Usar los queratolíticos. Los queratolíticos son los que conocemos como el Matacayo, el Quinor, el Coyoplus, Coyomac. Y haciendo un buen uso del queratolítico vamos a resolver muchas de ellas. De hecho, se ha hecho una comparación de queratolíticos versus crioterapia y el tratamiento es igual. La guía británica dice que con los queratolíticos tiene más opción de curarse el paciente. Entonces, ustedes como primer nivel lo que pueden hacer es mandar el queratolítico o explicar que es una condición autolimitada, benigna, etcétera, etcétera, y que se va a desaparecer. Gracias, doctor. Continuamos con algunas preguntas que tenemos en el chat. Pregunta la doctora Marcela Cortés Londoño. Doctor, buenas tardes. La dosis adecuada para el tratamiento de herpes zóster sería 800 miligramos cada 5 horas por 7 a 14 días. Correcto. Son 800 miligramos cada 4. O sea, 5 veces al día. Debe tomarse el paciente 5 veces al día la tableta de 800 durante 7 días. Cuando uno lo prolonga más de los 7 días y lo lleva hasta 10, 14, como dices tú, o el paciente le dice, doctor, me siguen saliendo nuevas. Uno dice, miércoles, ¿qué pasó? Pero si son 800 miligramos, 5 veces al día por 7 días la dosis usual. Tenemos una alternativa que es el Valaciclovir, que viene de 1 gramo, y se toma así cada 8 o 7 días. Mucho más efectivo, aunque es costoso, pues si no está en el post. Pero sí, esa es la dosis, correcto. Pero muchas veces sus pacientes les van a llegar a ustedes a urgencias, les van a llegar a ustedes a consulta externa, y a veces ponen una dosis insuficiente de aciclovir. Y recuerden que el herpes zóster, una complicación muy frecuente que pueden hacer es la neuralgia posherpética. Una neuralgia posherpética a veces se vuelve una dolencia crónica inmanejable. Eso no le vale ni pregabalina, nada. A veces hay que darle risotomía a esos pacientes, cortar la raíz dorsal del nervio que inerva esa zona porque el paciente no tiene vida. O sea, ustedes tener ardor o tener un prurito es como tener un dolor. Es la misma dimensión. Se transmiten por las mismas fibras. Entonces, es importante tratarlo adecuadamente. Gracias, doctor. Continuamos con la pregunta de la doctora María José Holguín Montoya. Doctor, buenas tardes. ¿Los nevus que son de color rojo y crecen se deben operar? Los nevus rojos los llamamos nevus rubí o angiomas rubí o angioma de Campbell. Son muy comunes en pieles de adultos, pueden empezar a aparecer desde la adolescencia, crecen un poquito, máximo que yo he visto un nevus de esos es por ahí del tamaño de una alberja, digámoslo, crecen de a poquito. Si es un nevus rubí, generalmente no lo tratamos porque es de interés cosmético, a menos que esté dando síntomas. O si tú ves que está creciendo demasiado rápido, pues uno tiene que siempre lo que nos crezca rápido tenemos que pensar en que sea algo o infeccioso o algo tumoral maligno. Pero si es algo que ha crecido de a poquito con el tiempo, pues generalmente no se trata. Son muy comunes en personas de piel clara y que se han asoleado mucho. Los que tienen la costumbre de broncearse cada 8 días, cada 15 días, llegan a los 40, 50 años con centenares de nevus rubí en su cuerpo. Perfecto. Damos continuidad a las preguntas. Tenemos por acá a la doctora Magda Restrepo. Buenas tardes, doc. ¿Qué hacer ante una micosis en rostro resistente a los tratamientos?
Bueno, la micosis en el rostro se llama la tiña faciei. Es más común en niños, es raro verla en adultos, a menos que sean muy suprimidos. Pues si hay si hay una resistencia tan alta pues, primero es confirmar el diagnóstico, ¿no? Ojalá con un cultivo micológico. Y en muchos casos tomar biopsia, porque es que si uno hace un tratamiento apropiado ante un diagnóstico adecuado, pues no espera una respuesta, ¿no? Así sea parcial, y si no, ya uno tiene que empezar a dudar. Por ejemplo, a veces vemos unas placas eritematoescamativas en piel de un anciano y le pican un poquito, doctor, eso me apareció hace poco, entonces me dice, parece una dermatitis, parece un honguito, trátelo, pero si el paciente le regresa con lo mismo, dice, venga, o me equivoqué en el diagnóstico, o algo está pasando. Y eso es algo válido que lo debemos hacer todos, pero no hacer lo que a veces hacemos, el escopetazo. Parece un hongo, pero también parece una alergia, pero entonces le mandan fluconazol, betametasona y le mandan un antibiótico, una crema triconjugada. No, hagamos el ejercicio clínico, visitemos al paciente, pero ese paciente es que no responde, sí, podría hacer otra cosa. Perfecto, doctor, muchas gracias. Por acá la doctora Mayerlin Murillo Correa. Doctor, buenas tardes. ¿Será que le podría comentar un caso clínico que tuvo en el pueblo para ver cómo podría haberse enfocado adecuadamente? Doctora Mayerlin, la invitamos a que haga uso del micrófono para poder contarnos cómo fue el caso clínico al que usted se enfrentó en su rotación en Medicina Preventiva y Salud Pública en municipios. Doctor, buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes, sí, te escucho, adelante. Listo, muchas gracias. Es que durante mi rotación en pueblo tuve un paciente de, creo que eran 12 años de edad, que consultó por un cuadro clínico de 2 días de evolución que consistía en la aparición de unas lesiones, voy a ver si las puedo mandar aquí por el chat, como como unas lesiones elevadas, como abones inicialmente, aparecieron en tronco y en espalda, y eran de aproximadamente unos 3 centímetros, 4 centímetros de diámetro. El paciente al consultar, adicionalmente, eran lesiones pruriginosas y presentaba también un cuadro febril. Él no tenía ningún antecedente personal de importancia, pero familiar, la mamá hace muchos años había presentado un síndrome de Sweet. Entonces en urgencias lo enfocaron al niño como si tuviera un síndrome de Sweet. Lo pasaron para hospitalización, donde estaba yo. Entonces, pues empecé a buscar qué era el síndrome de Sweet, y para mí las lesiones de ese síndrome no se parecían en nada a los que presentaba el niño. Se le dio manejo con antipiréticos al niño, con antihistamínicos, pero no presentaba ninguna mejoría. Estas lesiones desaparecían a la digitopresión y eran muy pruriginosas hasta el punto que el niño decía que le provocaban dolor. Él estuvo en el servicio 2 días y yo intenté realizar como la remisión del niño a otro nivel, porque pues en el hospital no teníamos ni pediatría ni dermatología como para poder enfocar el caso, y me preocupaba porque el niño empezó a tener la aparición de las lesiones a nivel de mucosas. En el hospital intentamos comentarle el caso a un dermatólogo y él dijo que no, que era como una una dermatitis. Bueno, el niño al tercer día de evolución empezó a presentar dificultad respiratoria. Todos también, todos. ¿Perdón? Todos también. No, solamente disneico, eso sí, yo no estoy muy segura de lo de la disnea, cómo fue que pasó, porque yo ya había salido de turno ese día.
pero el niño se logró remitir ya cuando empezó a presentar los síntomas disnéicos, pues la dificultad respiratoria, perdón. ¿Por qué no Entonces, pones la imagen otra vez? eh, La primera que pusiste, ante el que se vea más bonito, que se vea más grande. Anterior. bueno, con el cuadro clínico del niño, él inicialmente tenía esas lesiones que podemos ver, ¿no?, en la pantalla, pero lo que a mí me preocupaba más es que no mejoraba con el manejo general que le estábamos dando y las lesiones empezaron a aparecer más y empezaron a confluir, a congruir, sí, perdón. Todos los días yo volví a enviar la historia clínica para poder remitir al niño a un tercer nivel, pero no me lo querían aceptar, porque describían que no parecía como, pues no ameritaba. Entonces yo pues tengo como la duda de cómo hubiera sido pues Mira, la adecuada. está perfecto, pero mira la semiología como es de bonita y lo que les acabo de decir. ¿A qué se les parece estas imágenes de acá, de los patrones que escribí? ¿A qué se les parece esas? Mire que tiene varios colores, son En concéntricos. Diana. Exacto. Entonces, miren, esto muy seguramente es un eritema multiforme. Como le dije, el eritema multiforme hace parte del mismo espectro del Steven Johnson. Y lo que dijiste me parece súper clarísimo. Eritema multiforme lo hemos asociado a dos patologías principales. Una, herpes, ya sea labial o genital recurrente, y la otra es un micoplasma. Seguramente este niño tiene una neumonía por micoplasma y hizo las lesiones. A mí me cuadra todo pues con lo que me estás diciendo, la dificultad respiratoria. Recordemos que las neumonías por micoplasma son atípicas, la gente casi no tose mucho. Yo pienso que el niño hizo fue eso, una neumonía por micoplasma, y esto es un eritema multiforme. Mira que son en Diana, muy bonitas, o sea, esa imagen está espectacular. ¿No supiste qué pasó con el desenlace, no? Sí, doctor. El niño lo remitieron creo que fue a la MAC, y después lo tuvieron que remitir al Hospital San Jorge para la unidad de cuidados intensivos pediátricos porque le dieron el diagnóstico de un Steven Johnson allá en el San Jorge. Sí, hace parte del mismo espectro. Cuando uno piensa que estas mismas lesiones las hace el Steven Johnson, como les mostré, claro que sí. Cuando uno sospecha Steven Johnson, cuando compromete dos o más mucosas, no sé cuántas tendría comprometidas, dos o más mucosas. Él tenía comprometido nada más a nivel de paladar blando y paladar duro. Sí, yo pienso que este es un eritema multiforme mayor, se llama, el que tiene compromiso de una mucosa y compromiso en piel. Steven Johnson es dos o más mucosas y el compromiso cutáneo es de más del 10% de la superficie corporal, como si fuera un quemado, y cuando el compromiso es de más del 30%, es una necrolisis epidérmica tóxica. Está en el mismo espectro, ¿sí me entiendes? Sí, Pero ya doctor. por edad, como les decía, eritema multiforme es más por infecciones, y Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica es más por medicamentos. ¿Qué antecedentes medicamentosos tenía él? El único, al indagarle a la mamá, es que el día anterior le habían dado como un Advil. Es el único medicamento, no había comido nada diferente, no le habían suministrado ningún medicamento en la casa, solamente ese Advil. No, pero el caso está muy chévere, mira que es muy diciente, y lo que yo les digo es importante. Miren, ustedes ven las lesiones, decir, mira, estas lesiones están raras, que mire eso, como tiene esos anillos allí concéntricos. Entonces tú, con haber hecho eso, en Google, quieres hacer el ejercicio ahorita, diagnóstico diferencial de lesiones en Diana, en tiro al blanco, y te van a aparecer un montón de artículos para que hagas el diagnóstico. Está muy, muy, muy interesante. Listo, muchas gracias, doctor. No, a ti, está muy chévere. Doctora Mayeli, muchas gracias por aportarnos las imágenes, por retroalimentarnos con su Súper. caso. Y excelente intervención. Continuamos, pregunta la doctora Hasli Mosquera. Doctor, ¿el paño es la misma pityriasis versicolor y cuál sería el tratamiento?
Mire, cuando hablamos de pitiriasis, porque hay muchas pitiriasis en dermatología, pitiriasis significa algo que produce una escama fina. Eso es pitiriasis. Hay pitiriasis alba, que es el mismo paño, como la foto que les mostré. La pitiriasis alba, ¿por qué? Porque se ve blanquito la piel. La pitiriasis versicolor, como su nombre lo indica, es la pitiriasis que es una infección micótica superficial de la piel por una malacesia y produce lesiones redondas, unas lesiones muy bien definidas. A ver si puedo buscar una imagen aquí en internet. Son imágenes, son lesiones. Entonces, si es una pitiriasis, si es una pitiriasis alba, es todo el manejo de la dermatitis atópica. ¿Cuál es? ¿Están viendo mi pantalla ahí o no? ¿Están viendo mi pantalla ahí? No, doctor. Sí, señor. Les sugiero que a los que no la están viendo, en el borde derecho, donde están proyectados todos los usuarios, anclen la presentación del doctor Hernández. ¿Sí la ven ahí? Sí, señor. Esta es la pitiriasis versicolor. Como su nombre lo dice, da varios colores. Miren que aquí hay lesiones blancas, aquí hay una con lesiones como rosadas, hay otras como moradas. Miren que son placas muy bien definidas, muy bien definidas. Se llama pitiriasis versicolor, tiene versicolor. Esta pitiriasis versicolor se maneja pues con antimicótico. Antimicótico, yo les pongo fluconazol, una dosis única de 400 miligramos, y les mando a colocarse ketoconazol en champú o cualquier champú anticaspa diario por 10 días. Y después, 2 veces por semana de forma preventiva durante 6 meses. ¿Por qué? Porque como esta malacesia es una levadura que es un comensal de nuestra piel, la recurrencia es altísima. Entonces, por eso que esos pacientes van a ir y van a volver. Estas despigmentaciones que genera son transitorias y con ponerse un poquito al sol, la piel vuelve a coger el color habitual. Esta es la versicolor. La alba son la de los paños, la fotico que les mostré del niño con atopia. No sé si estás satisfecha con la respuesta o quieres que ahondemos más en la respuesta. Digo, qué pena, usted decía que ketoconazol champú diario por 2 semanas y luego, ¿cuál sería la indicación? Diario 10 días, diario 10 días. Decirle al paciente que se lo ponga de primero, se lo quite de último y ya después solamente lunes y jueves. Qué bueno que hablamos de este medicamento. Recuerden que el ketoconazol oral ya se ha pronunciado las entidades de drogas de todo el mundo de medicamentos, la EMA, la FDA, en varias ocasiones, desde el 2015. Es por eso que dicen que el ketoconazol oral solo se debe usar para patologías infecciosas, micóticas, que respondan solo a él. Ya que yo esté en la inmunda y que solo pueda ponerle eso. ¿Por qué? ¿Qué produce el ketoconazol? ¿Quién sabe? ¿Quién opina? ¿Qué riesgo tiene? Hepatotoxicidad, ¿no? Exacto, y hay casos descritos de hepatitis fatal, con una dosis única. Entonces, está en el post. A veces los médicos, ayer me comentaba una paciente que la llamé, un muchacho que me llamó de una dermatitis seborreica, que le había mandado a tomar ketoconazol 2 meses. Por Dios, ketoconazol oral, no. Solo que tengan ustedes, no es que el paciente tiene una paracoxidoidomicosis, tiene una histoplasmosis o algo que no tenemos y toca darle. Ahí sí, pero ketoconazol oral, bórrenlo de su vademecum cotidiano, por favor. Gracias, doctor. Doc, continuamos con las preguntas. Vale. Doctora Camila Osorio, buenas tardes, doctor. Las lesiones descamativas palmoplantares que aparecen en la adolescencia, sin antecedente de dermatitis, sin respuesta de hidratación continua de la piel, ni corticoides tópicos, ¿qué conducta médica se debe realizar? Aquí también vale otro tip, y es una cosa callejera que... el que le descaspan las manos, ¿se sufre de qué? ¿Cómo dice el de la farmacia o el
El ciudadano común, cuando a uno le caspan las manos, ¿usted sufre de qué? Del hígado, ¿no? Ese es como el mito urbano. Eso es un mito sin fundamento. Las lesiones descamativas plantares, también tú puedes buscarlo así, el diagnóstico diferencial. Y son lesiones así aisladas, de vez en cuando, como una escamita en un dedo, después en la otra palma. Siempre, cuando veamos esas escamitas en las manos, revisemos los pies. Resulta que hay una condición que se llama las dermatofitides. Y las dermatofitides es como una respuesta a distancia de una patología que está en otra parte. Lo más común son las tiñas de los pies. Entonces usted le dice al paciente, quítese los zapatos y muy seguramente tiene una tiña. Si no las tiene, mire, lesiones descamativas en manos, y cuando uno le mira los pies, el paciente está con lesiones en los pies también, mire, y le pone la imagen de las dos, la mano y el pie. Si no tiene nada en los pies, lo más común de que se pueda tratar es que se llama una disidrosis lamelar, que es una forma de expresión de piel seca. Lleva todo el manejo, baño corto, que no dure más de 5 a 10 minutos, el agua puede ser tibia o fría, pero no caliente. El paciente debe usar un jabón tipo Sindet. Sindet es un detergente sintético, o sea, es un jaboncito que nos va a limpiar la piel sin resecárnosla tanto, con un pH casi neutro. Ejemplo de todos los días, el DOP. Un emoliente que tenga ya sea urea o lactato de amonio. Por ejemplo, ureaderm lactato. Ese sería el manejo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Por acá la doctora Carolina Méndez. Doctor, ¿cuándo pueden ser tratados los pacientes con nevus congénitos, pilosos y gigantes? Gracias. Sí, muy buena la pregunta. Los nevus congénitos, los nevus melanocíticos congénitos, hay una clasificación de acuerdo al tamaño. Pequeño, mediano, grande y gigante. Pequeño, menor de 1.5 centímetros, mediano entre 1.5 y 10 centímetros, grande de 10 a 20 centímetros y gigante más de 20. Hay nevus congénitos que le ocupan a uno todo, casi todo el cuerpo. Se llaman nevus congénitos en traje de baño. Traje de baño es como si uno tuviera un bikini pues puesto, mire, como el de este niño que está acá. El nevus, entre más grande, hay un riesgo más incrementado de melanoma. Ese paciente lo ideal sería que se manejara en un centro de cuarto nivel, donde haya cirujanos plásticos expertos y le vayan quitando ese nevus de a poquito, porque el riesgo de melanoma es altísimo entre mayor tamaño tenga el nevus. Si los nevus son pequeños o medianos, los congénitos, el riesgo es del 1% hasta los 18 años. Pero estos grandes sí tienen que buscar un tratamiento en un centro especializado que se dedique solo a eso, por el riesgo de melanoma. Gracias, doctor. Continuamos con la pregunta de Cristian Rivera. Una paciente la cual aparentemente tiene una dermatitis por contacto en mano, con jabones y polvo más específicamente, quien se ha aplicado últimamente mometasona. Esta no ha funcionado y cada vez las lesiones son más llamativas, con pápulas y fisuras muy pruriginosas. ¿Qué otro manejo puede estar indicado en esta paciente? Esa pregunta está muy chévere porque eso es lo que vemos todos los días. Entonces, mire, cuando uno hace una dermatitis por contacto puede ser de dos tipos, alérgica o irritativa. La alérgica pues requiere una reacción antígeno-anticuerpo, lo que ustedes saben más que yo, amplificación, hay memoria para ella, y típicamente son intensamente pruriginosas. Puede ser alguno de los contactantes caseros, llámese jabón, polvo, etc. O la de contacto irritativo es que si nosotros nos ponemos el suficiente tiempo o a la suficiente concentración, cualquier sustancia nos va a producir dermatitis por contacto irritativo. Por ejemplo, si manipulamos gasolina con las manos, en algún momento nos va a quemar la piel. Si manipulamos thinner, una pintura, lo que estamos haciendo ahora, ayudando a lavar los platos de la casa, nos va a generar algo de dermatitis por contacto irritativo. ¿Qué indica dermatitis por contacto? Susceptibilidad.
Y lo que voy a decir va a sonar como simplista. ¿Qué le digo yo a las amas de casa cuando van por dermatitis? Doctor, es que esta dermatitis llevo 20 años y me he echado de todo y me he gastado un platal y nada me sirve y llegan berracos y que... Digo, señora, ¿sabe cuál es el remedio para que le quite su dermatitis por contacto? Digo, ¿cuál? Digo, que su esposo le consiga una empleada de tiempo completo y que usted no haga nada. Entonces la gente se ríe y lo mira a uno como que este pendejo. Es que así de simple es, porque es que tenemos una piel susceptible y cada que entremos en contacto con esas sustancias va a hacer lo mismo. Es por eso que el manejo es ¿cuál? Primero, alejarse por completo. Si no se puede, sabemos que pues muchas veces no se puede, es usar guantes de tela para hacer oficio seco, sacudir o barrer. Y usar guante doble, tela y encima caucho. Recordemos que el látex es un alergeno por excelencia. ¿Cuántos de ustedes ya no tienen dermatitis por contacto al látex? Los trabajadores de salud lo hacemos con mucha frecuencia. Entonces debe siempre ir por debajo el guante de tela, porque el guante de caucho solo no sirve. Ahora el oficio húmedo no solamente es lavar platos y lavar ropa. Oficio húmedo es pelar una cebolla, picar un tomate, pelar un plátano. Háganlo. Ahorita que tienen tiempo, métanse a la cocina alguna vez, ayuden a su mamá a hacer algo de eso y van a ver cómo sienten las manos. Entonces, no solamente es, entonces, claro, yo sé que ponerse en doble guante para cocinar, pues la señora dice, venga, no puedo, eso es incómodo. Para eso existen los guantes de nitrilo, ¿verdad? Ese serviría y podría ser oficio más de habilidad fina. Muchas veces, ay, pero ¿cómo cocinar con los guantes? Le digo, señora, pero si un cirujano, un neurocirujano opera con guantes y hace cosas más milimétricas que lo que usted está haciendo, ¿cómo no puede cocinar con unos guantes? Entonces, eso, uso de guantes. Segundo lugar, usar una crema emoliente. Emoliente es la crema que nos provee humedad a la piel, tipo Lubrider, la más conocida, pero hay muchísimas más, Vaselina, etcétera. Cada que sienta la mano seca, aplicársela, porque eso es un efecto como de segunda piel. Y ya el corticoide se aplica en la parte afectada. Para la mano, la mometazona es muy suavecita. La mano, recordemos que es la piel más gruesa que tenemos. Palmas y plantas, la piel más gruesa. Entonces, la mometazona es un corticoide de mediana potencia. Yo le pondría clobetasol en crema o en ungüento. Y el jabón que manipule el paciente para lavarse sus manos, para lavarse su cuerpo, debe ser un jabón tipo Sinde, tipo DOP. Entonces, no es una sola cosa. A veces la señora quiere el remedio mágico que se echó 3 días, y ya se alivió. Es todo un conjunto de medidas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Nuestra médica interna de pregrado, la doctora Jennifer Grajales. Doctor, no me queda claro en las siguientes imágenes, ya le voy a proyectar la imagen, doctor, que ya nos la envió por interno. Se observa la lesión, la cual comenzó como placa, siguió cambiando en periodos de tiempos cortos hasta llegar a este punto descamativo, hipocrómico, con prurito y posteriormente desaparece o hace regresión. Voy a proceder a proyectarle la imagen. ¿Listo, doctor? Listo, listo. ¿Qué parte del cuerpo es esa? Aparenta ser la espalda, ¿no? Espalda media, dice la doctora. ¿Qué edad tiene el paciente? 23. 23 años. Hombre, yo pensaría, si es una placa descamativa definida, simétrica, como color piel, yo pensaría lo más común que fuera una queratosis seborreica. La queratosis seborreica es el tumor benigno más común del ser humano. Me llama la atención la edad, porque la queratosis seborreica la vemos sobre todo por encima de 30 años. Pero mire, ¿qué lo tranquiliza a uno? Mire que es una lesión que los bordes están definidos, lo que les digo que es simétrica, que no está deformando la piel adyacente, ¿cierto? Cuando ya vemos que una lesión, una placa, tiene esas características de mal definida, deformando, ya hablamos de tumor, que está destruyendo el tejido. Entonces, yo pensaría que es una queratosis seborreica, eso con una crioterapia, una fulguración se quita, aunque no está uno obligado, porque es una lesión completamente benigna.
Bueno, Doc, por acá hay una segunda imagen. Lo Eso vamos es. con la segunda imagen. Y la doctora nos dice que la lesión tuvo una regresión. Ok, Doc, esta es la segunda imagen. Sí, es que me reafirmo en lo que digo, porque ¿qué pasa? La queratosis seborreica forma una capa gruesa de queratina, mire que es una lesión totalmente epidérmica, y muchas veces esta parte se desprende. La parte superficial se desprende, a veces con sangrado o sin sangrado, y con el baño, con la dormida, se desprende espontáneamente. De hecho, los internos yo les enseño que con un palito, no tengamos duda, es un lunar o que nos acercamos con un aplicador y con la parte roma, uno empieza como a hacerle raspadito y van cayendo pedazos de ella. Entonces, sí, seguramente es una queratosis seborreica. Listo, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Doctora Marcela Cortés Londoño pregunta, en pacientes con dermatitis por contacto, que con las medidas de los guantes y tratamiento con clobetasol siguen las figuras, ¿qué tratamiento seguiría? Bueno, como te digo, lo primero que siempre se debe corregir es el contacto. O sea, el paciente debe tenerse en su disco duro de que ya no puede manipular sustancias sin protección. A veces se relajan, dicen, pues es que voy a lavar solo un platico, ¿para qué me voy a poner guantes? Ya se me dañaron, no hay. Bueno, ¿qué seguiría allí? Si uno ya se volvió esto recalcitrante, no mejora, el paciente está juicioso, uno, pensar en que el paciente está haciendo otra cosa. Recordemos que hay psoriasis palmoplantar, que a veces la han diagnosticado como una dermatitis por contacto y no lo es. Puede ser una psoriasis, incluso hay linfomas cutáneos de células T que simulan esta dermatitis. Entonces, por eso cuando un paciente no le mejora, el paciente le dice, doctor, he hecho todo, yo he sido juiciosa, no he hecho nada, llevo 15 días y mire que estoy peor. Hombre, pues ahí sí toca hacer un estudio adicional para mirar que no tengamos algo diferente. Si nos reafirma que es la misma dermatitis, que el paciente está juicioso, etcétera, etcétera, ¿qué podría hacer? Fototerapia. Fototerapia es la exposición a luz ultravioleta de cierta longitud de onda que tiene un efecto apoptótico de linfocitos y lo que hace un efecto antiinflamatorio. Y también ya la última opción sería colocar pues ya un citostático, ¿no? Una azathioprina, un metrotexate, cosas así. A veces recurrimos a eso, pero generalmente no llegamos hasta esos extremos. Qué pena, una pregunta. ¿Será que se puede combinar la clobetasona con la vaselina y pues estarla aplicando de forma continua en aquellos pacientes que tienen dermatitis pues, por contacto, tipo en las manos, por ejemplo, y pues que la esté aplicando con bastante frecuencia? ¿Sí las puedo combinar? De poderse combinar se puede, claro que sí. Lo que pasa es que de pronto la crema hidratante que le serviría mucho a ella, te voy a dar varios nombres. Hay una que se llama Atoderm, otra que se llama Cetaphil, Emulcren, Hidroclor. Son emolientes muy bacanos, sobre todo la primera es muy chévere porque tiene unos componentes con ceramidas y una serie de componentes que son muy efectivos. Y dejar el corticoide solamente para la parte de crisis. ¿Por qué? Si el corticoide abusamos de él, así esté diluido, pasan dos cosas. Uno, la taquifilaxia. ¿Saben qué es taquifilaxia? ¿Quién sabe? ¿Han escuchado ese término? Taquifilaxia. La taquifilaxia es la necesidad de dosis crecientes. O sea, es como que los receptores para el corticoide se van saturando y ya el clobetasol termina no sirviendo para nada porque, como dice la gente, se vuelve inmune. Y segundo lugar, por los efectos tóxicos, ¿cierto? Pues el clobetasol es un corticoide halogenado súper potente, es el más potente de todos. Podemos hacer una charlita de corticoides tópicos para la próxima, que inviten. Doctor Juan Alejandro, me pongo a disposición. Tiene efectos tóxicos locales, atrofia, se puede absorber. Hay gente que han hecho Cushing con estos corticoides. Entonces, es como más bien para la crisis, no más el clobetasol. Listo, doctor, sí. Muchas gracias. Y sí, sería muy buena idea hacer una charla de corticoides tópicos. Más adelante podemos empezar a programarla. Súper. Continuamos con lo doctora Sol María, una de nuestras médicas internas de pregrado,
Doctor, ¿cuál sería el tratamiento en el caso de una pitiriasis rosada? La pitiriasis rosada es otra pitiriasis. Ya hemos hablado de la alba, que es atopia. Ya hemos hablado de la versicolor, que es un hongo. La pitiriasis rosada se cree que es producida por el herpes virus tipo 6 y 7. Recordemos que hay 8 tipos de herpes virus, ¿verdad? Es producida por este tipo de herpes virus. La pitiriasis rosada son lesiones autolimitadas en la inmensa mayoría de los casos. Se tardan hasta 2 a 3 meses en resolver y generalmente no tiene ninguna complicación. ¿Qué les envío yo? Yo les envío un corticoide tópico potente como el clobetasol en reducción gradual, es decir, que lo pongo 20 días y después lo pongo 2 veces por semana. Educar al paciente, decirle, esto se te va a quitar, tranquila, va a ser 2 meses o hasta 3, acompañarlos. Siempre pedir serología, por favor, sobre todo si vemos lesiones palmoplantares, porque se confunde mucho con el secundarismo loético. Y de hecho, si el caso es muy severo, el paciente está muy mal, cada día le sale más. Esto usualmente no pica, pero hay gente que a veces dice que los desespera. Está indicado la ciclovir, 400 miligramos 5 veces al día por 7 días. Perfecto, doctor. Bueno, invitamos a quien no está haciendo uso del micrófono, proceda a apagarlo, porfa. Perfecto, doctor. Por ahora no se generan preguntas adicionales. No sé si alguien en este momento quiera hacer la última intervención o quiera radicar su última pregunta o realizar el uso del micrófono. Demos unos minuticos, un minutico para mirar a ver si existen más preguntas. ¿Le parece, doctor? De acuerdo, de acuerdo. Buenas tardes, doctor. Hola. Doc, lo que pasa es que pues una vez pues he utilizado ciclos de corticoides y en algún momento me recomendaron utilizar un corticoide, betametasona, los 3 primeros días solo. Después, los siguientes 3 días, combinado mitad y mitad con cremas hidratantes y los siguientes 3 días utilizar solamente las cremas hidratantes. ¿Sí es un uso correcto? Sí, hay 2 esquemas para usar los corticoides. Hay uno que se llama impulsos y otro que se llama intermitente. Entonces, por ejemplo, le dice al paciente, esta semana te vas a poner clobetasol o betametasona y ya la otra semana solo el emoliente o combinado como te indicaron. Ese está bien. El otro, el intermitente, es el que al paciente se le pone así, una carga de 20 días, 14, 15 y después se le hace bisemanal como una forma de reducción gradual. Lo que hay que siempre saber con los corticoides es que no es una crema de uso diario e indefinido, y al paciente hay que motivarlo y explicarle que cuando esté cediendo la erupción, lo vaya dejando. Porque muchas veces el paciente entra en el facilismo. ¿Qué crema tan buena esta? No, qué berraquera, me la va a echar todas las noches. No. Pero como me lo explicas, está bien indicado. Cuando veamos la charla, se los voy a explicar también. Muchísimas gracias. Gusto. Listo, perfecto. Por ahora nos han generado más preguntas por el interno. No sé si alguien quiera generar uso de la palabra mediante el micrófono. Bueno, por ahora no. Listo, doctor Hernández. Muchas gracias por su excelente disposición, por brindarnos unos minutos de su ocupado tiempo para poder, digamos, llevar a cabo este espacio académico. Sabemos que el área de dermatología es una de las grandes inquietudes que siempre presentan nuestros egresados, nuestros estudiantes y el personal médico asistencial en general. Entonces, de verdad que vemos con ojos a futuro de poder generar más charlas y más espacios académicos con usted para aclarar estas dudas. Vamos a programar el uso de corticosteroides tópicos, ya que es una temática, digamos, muy especial. Entonces, doctor, nuevamente le agradecemos su compromiso con nuestra institución, con nuestros estudiantes y con la comunidad en salud en general. Doctor Juan Alejandro, gracias por la invitación. Yo lo que siempre les digo es que estoy dispuesto, no sé si yo sea un buen orador y que sepa enseñar, pero yo
creo en eso de que todo lo que sabemos debe trascender a los estudiantes. Entonces cuenten conmigo, humildemente lo que yo pueda ofrecerles y enseñarles, aquí estaré disponible, tenemos todo el tiempo del mundo, entonces quedo atento. Muchas gracias por la invitación No, y la doctora, atención de todos los colegas. doctora, usted, excelente exposición. Muchas gracias a todos los asistentes, que todos tengan una feliz noche y nos reencontraremos a lo largo de esta semana. El día de mañana no tenemos programada charla. La próxima charla sería el día miércoles. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos y feliz noche.